Y quería empezar con esta foto porque en la Biblia es muy importante la relación entre hermanos. Con el paso de los años es una relación que muchos como que la dejan de lado. Pero en la Biblia tenemos muchos ejemplos de hermanos, buenos y malos. Díganme ejemplos malos de hermanos. Caín y Abel. De eso vamos a hablar. Por ejemplo, había 3 hermanos en Betania que Jesús se sentía recontra bien en esa casa. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Marta, María y Lázaro. ¿Se acuerdan los discípulos de Jesús que eran hermanos? Por ejemplo, Pedro era hermano de ¿quién? De Andrés. Y Juan era hermano de Jacobo. Hermanos. Qué lindo, ¿eh? Los hermanos de José. Qué lindo hermanito eso, ¿no? Qué lindo que te vendan los hermanos. Una pinturita los hermanitos de José. Pasa el tiempo y es como que la relación de hermanos que era tan cercana y tan importante cuando éramos chicos, hasta algunos vieron que empiezan a competir con los hermanos. Dice, ¿viste? El hermano se compró una casa. ¿Qué venderá? ¿Droga este? Siempre tenemos algo, ¿viste? El envidioso siempre inventa alguna cosa. Los hombres cuando vemos un muchacho bien con músculo decimos, claro, este no labura en todo el día, ¿qué querés que haga? Y cuando las mujeres ven a alguien, una chica linda, come lechuga todo el día. Yo me como una torta frita. Cae una gotita de lluvia apenas y yo ya estoy haciendo la torta frita. El pan casero. Dice la palabra del Señor en Génesis 4, dice, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, Eva, y ella quedó embarazada. Qué bueno. Aquí tenemos a Labán que está de 5 meses y medio, esperando, ¿puedo decir que está esperando? Era un secreto. Un varoncito y le van a poner Miguel. No, me dijeron que no tiene nombre, pero yo les dije una buena idea. El segundo nombre puede ser también, arreglamos ahí. Y dice que cuando Eva dio a luz a Caín, el primer hijo, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Caín significa obtener. Tuvimos. El Señor nos dio. Sigue diciendo, tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le pusieron por nombre Abel. Abel significa, todos los nombres tienen un significado, significa frágil, soplo, vapor. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también trajo una ofrenda. Cristiano a mi manera. ¿Se acuerdan la famosa canción que interpretaba Frank Sinatra? Siempre vivía a mi manera. Y yo ponía en invitación de ayer que hay 2 maneras de vivir la vida: a mi manera o a la manera del Señor. También podríamos decir que hay 2 maneras de vivir la vida: a la manera de Caín o a la manera de Abel. Abel también dice que los 2 eran religiosos, porque los 2 trajeron una ofrenda al Señor. Pero dice que la ofrenda de Abel trajo, ¿qué trajo? Las mejores partes. Recién Hernán nos decía que él entendió al leer esa palabra que estaba leyendo en la Biblia, que el Señor era merecedor ¿de qué? De lo mejor. Trajo lo mejor de algunos corderos que eran primeras crías del rebaño. Lo que muchos habrían dejado para la cena de fin de año,
para juntarme con la familia y disfrutarlo, Abel dijo, se lo voy a ofrecer al Señor. El Señor, todos juntos, aceptó a Abel y a su ofrenda. Muy bien. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía muy decaído. Y el Señor le pregunta, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Miren, estamos encontrando muchos principios para vivir, muchos principios de la vida. Acá tenemos una persona que tenía muy poca tolerancia a la frustración. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que muchas veces las cosas no van a salir como habíamos planeado en la vida y tenemos que saber tolerar. A nosotros en la escuela nos vivían haciendo bullying. A mí enseguida me empezó a crecer la nariz. Yo tenía la carita de Brad Pitt y de repente me crece la nariz y me empezaron a decir narigón. Y se olvidaron de Miguel, narigón, narigón, narigón. Otros me veían jugar a la pelota y me decían el Beto Alonso, pero bueno, fueron los menos. Pero yo no iba a mi casa y decía, mami, yo necesito un psicólogo, me hacían bullying, me decían narigón, me decían de todo. Al que usaba lentes le decían cuatro ojos, al que era petizo le decían petizo, al que era gordo le decían gordo, y así. Ahora, mami, me tocaron en la escuela. Al psicólogo. La misma te agarraba 3 chancletazos, con la ojota voladora. Viste que eran los ojota tipo drones lo de las viejas, ¿viste? Te buscaban. Hoy necesito ir al psicólogo, te dice. Y la vieja te pegaba con 3 chancletazos. Dice, ten cuidado, Caín. El pecado, y esto es terrible, el pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte. Miren cómo está el pecado. Está a la puerta de tu vida, está como un tigre agazapado. Dice, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Ya vamos a hablar de esta pregunta. ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. No tenemos ningún versículo más. Bien, 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 bien. Estamos bien. Fíjense, tenemos aquí los primeros nenes de la historia humana. La primera pelea, el primer homicidio, pues sí, pero mis hijos se viven peleando. No es algo nuevo para mí. Pero lo que nos enseña la palabra es que ambos se presentaron delante del Señor con una ofrenda. Una ofrenda fue aceptada, otra fue rechazada. En el fondo, todos somos homicidas. Dijo Jesucristo, si alguno en su corazón piensa mal contra su hermano, ¿me vas a decir que nunca deseaste que alguien desapareciera de la faz de la tierra?
No, pastor, ¿cómo? Alguna vez decía que un rayo cayera sobre una persona, pero accidentalmente. En el fondo, somos todos homicidas, porque el problema está en el corazón humano. La palabra de Dios en Mateo capítulo 25, verso 19, dice: ¿de dónde provienen las guerras? ¿Dónde se origina una guerra? La guerra entre Ucrania y Rusia, la guerra entre Irán y Israel. ¿Dónde se originan las guerras? En el corazón humano. Del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los asesinatos, los homicidios, el odio, la violencia, las fornicaciones, el adulterio, los celos, la envidia del corazón. Todos nacemos con una naturaleza caída, pecadora y egoísta, y hacemos cosas malas porque somos malos. Cuando el joven rico se acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, Jesús le dice: ¿por qué me llamas en Marcos 10, 18? ¿Por qué me llamas maestro bueno si no hay nadie bueno? Dijo Jesús. Solo Dios es bueno. Romanos 3, 10 y 11 dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda y no hay quien busque al Señor. Reconocemos que tenemos todos nosotros una naturaleza caída. Ahora, el primer hijo de Eva, Caín, milagro del Señor, dice la Biblia que fue agricultor, labró la tierra como su padre, pero Abel fue cuidador de rebaños. Pero Dios no estaba complacido con la ofrenda de Caín, pero sí estaba complacido con Abel, y esto fue lo que originó el conflicto entre hermanos. Hay hermanos que hoy están peleados, algunos por cosas importantes. Cuando empieza la repartija de lo que los viejos dejaron, empiezan los problemas. La colcha, ¿para quién queda? La olla a presión, yo la pedí primero. El tema es cuando son algunas casitas y el viejito dejó algunas cosas de más. Y ahí vienen los problemas y se acaba muchas veces el amor, ¿vieron? Dice la Biblia que Abel tenía un corazón diferente al de su hermano. Porque por años los estudiosos y teólogos estuvieron tratando de dilucidar por qué el Señor aceptó una ofrenda y rechazó la otra. Y yo creo que la razón estaba en el corazón de cada uno. Abel no era un tipo mezquino. Abel dijo: lo defectuoso, no, para el Señor no. No, lo desechable, lo que me sobra, no, para el Señor no. Lo primogénito de las ovejas. Pero dice la Biblia en Hebreos 11 que Abel presentó una ofrenda con fe. Y esto lo hacía diferente, la fe. ¿Qué es la fe? No entender todo lo que me pasa en la vida, pero saber que seguir a Dios es lo mejor que me puede pasar. Y cuando Dios dice que es negro, es negro. Y los cristianos, ¿qué hacemos? El cristiano que vive a su manera trata de encontrar justificativos a sus pecados, justificativos a su mala manera de vivir, justificativos a su mala administración. Generalmente las personas que no tienen el corazón bien alineado con Dios empiezan a buscar un culpable. Dice la Biblia que Abel tenía la vista puesta en hacer lo que a Dios le gustaba. ¿Viste cuando te levantás a la mañana y decís: Señor, te quiero sacar una sonrisa? Por eso es tan lindo venir a la iglesia, ver la sonrisa de mi hermano. Ustedes cambian, el que es medio culero pasa a ser lindo cuando se ríe.
Y una hermana me decía, esta semana me decía, qué lindo que vamos a la iglesia, aprendemos la palabra del Señor y también nos reímos un rato. Y qué lindo es sacarle una sonrisa al Señor. Qué lindo es la actitud de Abel, que no lo hizo siguiendo la corriente o tratando de salvar su prestigio o que otros se den cuenta de lo que hacía. Porque hay mucha gente que es generosa, pero para que otros se den cuenta o averigüen o dejan señales. La ofrenda de Caín, todo lo contrario, no tenía la forma ni el espíritu que Dios quería que tuviera. Dice una palabra, 1 Juan 3:12, ¿la tenemos? Todos juntos vamos a leer esta palabra. Dice, no debemos ser como Caín. Miren lo que dice. No debemos ser como Caín. Porque Caín, dice, quien pertenecía al maligno y mató. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Siempre en la vida, el que hace lo bueno expone al malo. En un laburo, el que labura expone al vago. Y el vago lo va a atacar porque no quiere que le modifiquen su zona de confort. Hace poquito una hermana me comentó que entró en un lugar en Santa Fe a trabajar y estaba enloquecida, contenta porque hacía mucho tiempo que estaba buscando un trabajo y empezó y traía y venía alguien y le pedía esto y la jefa le dijo, para. Esta es la hora del mate cocido con los bizcochitos. Para el ritmo porque nosotros acá trabajamos mucho más lento. Siempre el bueno expone al malo y provoca envidia. No debemos ser como Caín. Dice, la ofrenda de Abel fue excelente, pero la ofrenda de Caín fue mediocre. Queridos, Dios no acepta cualquier cosa que nosotros le traigamos. Y lo que le ofrecemos al Señor tiene que brotar de un corazón humilde, sencillo, arrepentido, porque como poníamos esta semana en Facebook, cuando no hay obediencia, el ritual es vacío. La obediencia no es negociable, en primer lugar. Podemos decir esta frase, la obediencia no es negociable. El Señor les había enseñado a los dos hermanos cómo ofrecer un sacrificio. Abel dijo, voy a obedecer al Señor. Y Caín dijo, lo voy a hacer a mi manera. Queridos, lamentablemente, muchos de nosotros sabemos qué es lo mejor para mi vida. Sabemos que debo renunciar a cosas que me hacen mal. Pero Señor, quiero seguir viviendo a mi manera. Aunque esto me aleje de mi propósito, aunque esto me aleje de mi destino, aunque esto me aleje de mi llamado, voy a seguir viviendo a mi manera. Cuando llegó la hora de ofrecer la ofrenda, Abel fue meticuloso, fue ordenado, fue excelente, dijo, es para el Señor. La gente dice, cualquier camino conduce a Cristo. Como aquel refrán que dice, cualquier camino conduce a Roma. No, cualquier camino no conduce a Roma. Dice, con tal que vayas a la iglesia. No, tengo que saber a dónde voy. Tengo que saber qué predican. Porque hay iglesias que no predican de Cristo. Porque hay iglesias que no proclaman que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque hay lugares que no anuncian que Jesucristo es el Salvador y el Señor del mundo. No cualquier camino conduce al Señor. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Nadie viene al Padre. Dice, a mí cualquier colectivo me lleva. No, hermano. La Biblia no dice eso.
Porque hay mucha gente en el mundo que tiene fe. ¿Acaso no cantábamos cuando éramos chicos? Yo tengo fe. ¿Se acuerdan? Miren, aparecieron los quinceañeros. Yo tengo fe. ¿Se acuerdan? Que todo va a cambiar. La Susi se acuerda porque, sí, porque está por cumplir 60. Hoy me prohibió decir que iba a cumplir 60, pero... Miren, la fe la puedo poner en muchas cosas. Pero la fe hay que ponerla en Jesucristo. ¿Vieron el versículo que compartimos esta mañana? Que dice que el Señor es mi fortaleza y mi escudo. Voy a confiar en Él de todo mi corazón. Tenemos que aprender de memoria esta semana Salmo 28:7. Voy a confiar en el Señor con todo mi corazón. No confíes en el hombre. No es cuestión de poner la fe en cualquier cosa. Hay prácticas orientales que te vacían la mente. Y dice la Biblia, no hay que vaciar la mente, porque Satanás a una mente vacía va con 7 demonios a ocuparla. Hay que reemplazar los malos pensamientos con la palabra del Señor. Ahora, queridos, no existe la fe sin obediencia. Santiago se encargó en su pequeño libro que tenemos en la Biblia de decirnos que aquellos que dicen tener una fe en Jesucristo, la fe demanda acción. No puedo ser un cristiano, como decía mi mamá, Miguel, vos todo el tiempo estás esperando la carroza. ¡Movete! Esperar en el Señor no significa ponerme a orar y esperar tranquilamente en la cocina de mi casa. Significa moverme, querido. Moverme y salir a pelear en el nombre del Señor cada día. Pelear por mis hijos, pelear por mi esposa, pelear por la vida, pelear. La obediencia no es negociable. Esperar en el Señor no es quedarme de brazos cruzados. La fe demanda acción. Abel trajo la ofrenda que Dios aceptaba. Dice el Señor, si vos me obedeces, vas a ser una persona feliz. ¿Sabés por qué estás enojado? ¿Sabés por qué tenés esa cara? Le dice el Señor a Caín, porque decidiste hacer lo contrario de lo que yo te dije. Y el Señor te dice en esta mañana, ¿sabés por qué estás como estás? Porque fuiste en dirección contraria a lo que yo te dije. La fe demanda actuar. Caín hizo lo que Dios quería como Dios quería que lo hiciera. Dice Hebreos 11:4, ahora sí. Dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable. Quiere decir que todo comienza adentro. Poco le importa al Señor si yo vengo los domingos, si canto con fuerza, si me hago el que escucho, si mi corazón está podrido. Yo puedo venir esta mañana con una gran ofrenda y decirle, Señor, mirá lo que te puse en la bolsa, prosperar, porque el tipo que es como Caín siempre está ofrendando esperando recibir algo. En cambio, el que tiene el corazón de Abel, él da. Cuando vos das y ayudás a alguien, nunca esperes que nadie te agradezca. Vos sabés, ayudamos a esta persona, ni gracias me dijo. No hagas las cosas para que te den las gracias. Hacelas por amor. Hacelas de corazón, para el Señor. Porque el Señor nos dice, el tema está dentro. La ofrenda de Abel demostró que era un ¿qué? Un hombre justo. Y Dios aprobó sus ofrendas. Querido, así como vamos a la pelu, nos teñimos, nos cortamos, tratamos de estar lo más arregladitos posible,
Pongámosles pila a arreglar el corazón. Del corazón surgen los homicidios. Del corazón surgen los celos, la envidia. Estás perturbado por los celos, por la envidia. Dice, aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Mentira que aquellos que mueren, a rey muerto, rey puesto. La vida de aquellos que dejan un legado y un ejemplo permanece para siempre. Lo dice la palabra. Ahora hay algunos que se dejan llenar la cabeza por Satanás. No te dejes llevar o llenar la cabeza por el diablo. Quiero decirte algo. Cada vez que nosotros decidimos desobedecer a Dios, algo muere dentro nuestro. Porque la desobediencia trae muerte. Miren, Adán y Eva pecaron y Dios les dijo, de ahora en adelante van a morir. La envidia de Caín trajo la muerte. La desobediencia trae muerte. Algo se quiebra en mi alma, algo se quiebra en mi interior, algo se quiebra en mi espíritu cuando yo decido desobedecer al Señor. Querido, querida, ya no sos la misma, ya no sos el mismo que debería ser, porque la obediencia no es negociable. Pero el segundo principio importante que aprendemos en esta mañana es que mi relación con Dios lo afecta a todo. Podemos decir fuerte esta frase: mi relación con Dios lo afecta todo. Segunda gran verdad: la obediencia no se negocia para el Señor, pero mi relación con Dios lo afecta a todo. Siempre proclamamos que la cruz de Cristo tiene un palo vertical y un palo horizontal. El palo vertical sostiene el horizontal. Si yo no estoy bien con el de arriba, no esperes bien estar con los de abajo. La calidad de mis relaciones horizontales dependerá de lo bueno que sea mi relación vertical con el Señor. Te lo repito. La calidad de mis relaciones horizontales dependerá de la calidad de mi relación vertical con el Señor. Si yo no estoy bien con el Señor, voy a tener problemas con todos en la vida. Hay gente que tiene problemas con todo, que tiene problemas en la casa, tiene problemas en el trabajo, tiene problemas con los hijos, y nunca hace un mea culpa. Nunca se pregunta, ¿no seré yo el problema? Porque esas personas andan por el mundo diciendo que el problema son los demás. No solamente estar mal con Dios me pone de punta con los demás, estoy mal conmigo mismo. Me siento mal, me siento insatisfecho, me siento vacío. Cuando yo me siento así en la vida, me doy cuenta que me está faltando ir más seguido a hablar con mi Padre Celestial. Y yo bendigo a todos los que se conectan de Facebook, a todos los que están en un lugar lejos de la iglesia y que no pueden asistir. Pero yo siempre les digo, nada sustituye al estar juntos adorando y escuchando la palabra del Señor. Bendito esta herramienta que cuando estoy en la cama me puedo conectar y seguir escuchando la palabra. Pero hay muchos cristianos que después de la pandemia están viviendo un cristianismo virtual. Y la iglesia virtual no existe, hermano. Nunca existió, ni va a existir. Hacé cuenta que conoces a una chica y te empezás a escribir. Llegará un momento en que quiero estar con ella, quiero conocerla, y si somos novios quiero besarla. No puedo besarla por internet. Está todo muy lindo, pero Jesucristo pensó en su iglesia que se reúne, donde aprendo a amar, a soportar, a desarrollarme,
a solucionar los conflictos, a seguir adelante. Dice la Biblia, Caín se enojó mucho. Tanto se enojó porque no se había aceptado su ofrenda que se le notaba mucho en la cara. ¿Viste cuando vos tenés la cara? Qué increíble cómo el Señor nos creó, porque nuestros ojos y nuestra cara son reveladores de cómo estamos. Alguien nos mira un ratito y dice, vos estás mal, a vos te pasa. Dice, decayó el semblante. Pero vos sabés lo que tenés que hacer, le dijo el Señor. Vos no fuiste justo conmigo, Señor. Se le notaba la cara, se puso celoso. No quería ser superado por su hermano. Por eso digo que es tan importante la relación entre hermanos. Están aquellos que compiten con sus hermanos. Están aquellos que rivalizan con sus hermanos. Y aquellos que se apoyan en sus hermanos, que el Señor les ha dado. Él no quería ser superado. Dios le dice, escúchame, me trajiste cualquier cosa. Tráeme algo bueno y también te voy a felicitar como a tu hermano. Pero dice, en lugar de cambiar la actitud, se enojó. Querido, si en esta mañana el Señor te está diciendo, esto está mal, no te enojes, cambia la actitud. Porque si no estamos haciendo la misma que de Caín. La envidia destruye la vida del que envidia como del que es envidiado, porque Abel terminó muerto. ¿Qué culpa tenía Abel? Dice una historia que había un lugar donde había un rey y en el pueblo habían dos tipos que eran muy envidiosos, muy envidiosos. Entonces el rey lo llamó. Dijo, muchacho, yo los llamo y les quiero presentar una propuesta. Pídanme lo que ustedes quieran, pero al otro le voy a dar el doble de lo que me pidió el primero. Y los dos eran envidiosos. ¿Cómo es la consigna? Dijo uno. Lo que me pida uno, al otro le doy el doble. Y como eran tan envidiosos, dice, dale vos primero. No, dale vos. No, dale vos, no, dale vos. Hasta que uno dijo, ya sé. Quiero que me saquen un ojo. Terrible. Al otro, ¿qué le va a pasar? El envidioso, no importa si va a sufrir, lo que no quiere que el otro lo tenga. Y esto estaba pasando con Caín. La envidia no es tanto querer lo que el otro tiene, es que no lo tenga. La palabra envidia significa insatisfacción. No estar satisfecho con mi propia vida. Napoleón decía, la envidia es una declaración de inferioridad. Cada vez que envidio estoy declarando que me siento menos que la otra persona. Pero la persona que te envidia no sabe todo lo que luchaste en el camino para lograr lo que tienes hoy. No conoce el camino recorrido. Los celos surgen cuando el otro recibe lo que yo creo merecer. Y los celos vienen como los malos hábitos, acompañados de la mano por la envidia, el resentimiento y muchas cosas más. Ahora fíjense la cosa. Caín se podría haber enojado con Dios, que fue quien le rechazó la ofrenda. Se podría haber enojado consigo mismo por no haber traído algo correcto. No, se enojó con el hermano. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué sentido tenía que Caín se enojara con Abel? Si Dios fue el que no le aceptó la ofrenda. Cuando uno tiene celos, cuando uno tiene envidia, seguramente ese enojo va dirigido a la persona equivocada. Dice la Biblia, el Señor confrontó a Caín como haría cualquier padre con su hijo. Le dijo, si haces lo malo es tu culpa. No culpes a nadie más. Cuando haces lo correcto,
tu rostro cambiará, porque la obediencia viene primero y después el cambio de nuestra vida. Queridos, vamos al tercer punto rápidamente, pero quiero decirte algo. Cuando una persona decide hacer lo malo, se pone en contra de sí mismo. Muchos de nosotros nos hemos complicado la vida solitos. Somos nuestros peores enemigos. Caín complicó el problema reaccionando equivocadamente al rechazo. Querido, debemos cultivar más tolerancia a los problemas y a la frustración. El Señor le dijo, si seguís con esta respuesta pecaminosa, caerás en un pecado mayor. Arrepentite, hacé lo bueno y te vas a sentir bien. Soy responsable, no sé si tenemos esa frase, de cada una de las decisiones que tomo en mi vida. Vamos a repetir esta frase. Soy responsable de cada una de las decisiones que tomo en mi vida. Y tendré que soportar las consecuencias, buenas o malas, por más dolorosa que sea. Ahora, tengo dos caminos en la vida. A mi manera o a la manera del Señor. A mi manera es buscar culpables. La culpa la tiene mi esposa. La culpa la tienen mis hijos. La culpa la tiene el jefe. La culpa la tiene el pastor, que no me pastoreó. O tomar el camino de Abel y decir, me arrepiento. Perdón, Señor. Hago mea culpa, quiero cambiar, quiero que vean un corazón arrepentido, sencillo, y me quiero acercar a ti en fe. ¿Cuál camino vas a tomar esta mañana? Porque, querido, el pecado no resuelto lo arruina todo. Dejar un pecado sin solucionar me prepara a pecar más. Saben que está comprobado que uno de los temas de los cuales menos se habla en la iglesia de hoy es el pecado. No porque a la gente le puede molestar, hablemos de empoderar a la gente, de que declare que le va a ir bien, que va a tener un 0 kilómetro, que va a tener una casa grandísima, se nos va a llenar la iglesia. El pecado está a la puerta, dijo el Señor, al acecho. Queridos, dice la Biblia, el que quiera estar firme, sea responsable de sus decisiones, porque tiene que mirar de no caer. El pecado lo que hace es que nosotros aflojamos la guardia, dejamos de estar alertas, pero si yo me responsabilizo y me arrepiento, puedo vencer el pecado. En Santa Fe, el padre de Susi fundó un lugar que se llama el Taller del Maestro. Es un lugar donde se recuperan gente adicta al alcohol, a las drogas y a muchas cosas más. ¿Qué es una de las cosas que más cuesta? Es que la gente reconozca que necesita ayuda. Somos testigos con Susi de cuántos muchachos y chicas han pasado por allí. Hoy están recuperados, son siervos del Señor, la vida cambiada, pero hubo un momento donde dijeron, necesito cambiar. Y como a los hombres nos enseñaron que los hombres no lloran, arreglátela. Muchas veces los hombres no sabemos pedir ayuda. Yo me alegro que seamos una iglesia con muchos hombres en esta mañana, porque las iglesias en Argentina están solamente llenas de mujeres. Y yo doy gracias a Dios por la cantidad de hombres que tenemos. Pero dice la Biblia que Caín podía arrepentirse. El Señor le dio lugar para buscar la ofrenda correcta y que regrese al altar con un espíritu obediente y humilde. No lo hizo, se enojó. Queridos, nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer lo correcto. Nunca
nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer lo correcto. Miren, algunos problemitas surgen como pequeños, pero si yo no los reparo a tiempo, son como esos matrimonios que se tratan mal y nunca se ponen de acuerdo para hablar. Che, no podemos tratar así. No fuimos diseñados para tratarnos de esta manera. Tenemos que cambiar, tenemos que hablar. No, pateamos la pelota para adelante. No, después lo vamos a hablar. No, después lo vamos a hablar. Hasta que algo se quiebra. Y cuando queremos arreglar las cosas ya es tarde. El pecado que no se resuelve lo pudre todo, lo destruye todo. Esa irritación que empezó como un enojo, pero que no se habló y está bajo la superficie todo el tiempo, ese rencor no resuelto, y un día los hijos dicen: ¿por qué mamá estalló? Pero mirá, mamá estalló por una pavada. No es que mamá estalló por una pavada. Mamá fue acumulando gotita tras gotita, nunca las habló, nunca las sanó, y un día, porque se rompió el vaso de plástico, se armó Troya. Queridos, el pecado no resuelto, el enojo no resuelto, termina arruinando nuestro interior. El enojo no me debe mover a la acción incorrecta, no me debe llevar a pelearme con el Señor o con mis seres queridos. El enojo me debe llevar a lo correcto. Dios extiende su gracia. Dios extiende su mano de amor hacia los demás, también para mí. Queridos, ¿hay algún pensamiento homicida en nuestro corazón? Señor, ¿cómo me gustaría que esta persona que me causó tanto daño desapareciera de la faz de la tierra? ¿Hay alguna lista homicida en mi interior? El pecado no resuelto endurece el corazón. Yo puedo esconder todo lo que quiera, pero Dios sabe perfectamente todo. Ahora fíjense lo que hace el Señor. Dios le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Por qué le hace esta pregunta? Porque ¿acaso Dios no sabía dónde estaba Abel? ¿Acaso Dios no sabía que Abel estaba enterradito? ¿Saben por qué le hace esta pregunta? Para que Caín se arrepintiera y le dijera: Señor, me mandé una de aquellas, la embarré, eso, me arrepiento, pero no lo hizo. La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Se nota el cinismo en su respuesta, la falta de remordimiento, el desprecio por Abel. Caín, estoy listo para escucharte, para aceptarte. Dice Proverbios 21:27, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Dios está evaluando la calidad de lo que nosotros le ofrecemos y el corazón de lo que nosotros le ofrecemos. Para Dios es más importante mi corazón que lo externo. Mi exterior puede decir muchas cosas. Muchos pueden pensar: qué persona consagrada, qué persona dedicada, pero quizás por dentro hay muchos huesos podridos. Por eso el Señor, una de las cosas que más atacó fue a los fariseos. Le dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están blanquitos, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Queridos, la obediencia no es negociable. La obediencia no es negociable. Hay muchas cosas que se pueden negociar con Dios, menos la obediencia. Saber que la calidad de mi relación con Dios afecta a todas mis relaciones. Y que el pecado que no se ha resuelto termina destruyendo todo.